Wir begrüßen heute bei uns im Studio Ernst Wolf. Vielen Dank, dass Sie sich heute Damos hoy la bienvenida al estudio a Ernst Wolf. Gracias por tomarse la molestia de aclararnos hoy algunas cuestiones candentes. Muchas gracias por la invitación. Sí, señor Wolf, usted es uno de los principales expertos en lo que se refiere a la evolución financiera actual y a las decisiones de política financiera, y de eso queremos hablar con usted hoy. La situación mundial actual se caracteriza por un enorme desorden. Por eso las guerras en Ucrania, en Gaza, el mundo que cada día está más digital, y luego están las crecientes montañas de deuda en todo el mundo. No se podría dejar de enumerarlos. Luego tenemos estas figuras interesantes que están en todos los medios como Trump, Musk y Putin, que dividen la opinión. Hay tantos actores, acontecimientos y desarrollos en marcha que nos mantienen muy ocupados y nos planteamos la gran pregunta, ¿hay alguna conexión entre ellos? Y por eso el debate de hoy trata de situar los acontecimientos importantes en un contexto general. Así que sugiero que empecemos con la guerra de Ucrania. ¿Qué tienen en común las guerras de Ucrania y Gaza? Auf jeden Fall den Profiteur. Also der Profiteur im Hintergrund, das sind natürlich Definitivamente el especulador. Así que los especuladores de fondo son, por supuesto, las grandes empresas de armamento. Y detrás de las empresas de armamento están las grandes gestoras de activos de Wall Street, con BlackRock a la cabeza, seguida de Vanguard y State Street. Y por otro lado, por supuesto, las grandes empresas digitales, los 7 magníficos de Silicon Valley. Todas las empresas de defensa dependen ahora directamente de la industria digital. Nada funciona sin la industria digital. Y este complejo está ganando una cantidad increíble en este momento. Primero en la guerra de Ucrania, pero también en la Franja de Gaza. Y por supuesto, si se continúa la guerra en Oriente Medio en caso de entrar en guerra con Irán. Tengo los peores temores porque simplemente han probado la sangre y saben que se puede ganar mucho dinero de esta manera. En cuanto a Ucrania, hay que decir que aunque la guerra termine en algún momento, ya está claro que los mismos sospechosos seguirán ganando dinero. Porque creo que fue en octubre de 2023 el señor Zelensky puso la reconstrucción de Ucrania en manos de BlackRock. Sí, y también tenemos una cita interesante de Zelensky. ¿Podemos mostrarla brevemente? La cita que trajo al Discurso de la Nación 2022. Ya estamos liderando la transformación digital de nuestro Estado y nuestra sociedad y seguiremos haciéndolo en el futuro. Es un fenómeno muy interesante que 2 países estén actualmente a la cabeza de la digitalización. Un Estado es Israel, el otro Estado es Ucrania. Ambos están en guerra. Guerra significa que la protección de datos queda suspendida y que las corporaciones de datos, es decir, las empresas que acceden a todos los datos, pueden operar más o menos sin trabas. Es interesante señalar que hay un pequeño barrio en Kiev que se conoce como el pequeño Silicon Valley, donde se encuentran todas las grandes empresas informáticas de Silicon Valley y pueden trabajar allí sin inhibiciones. Un pequeño ejemplo de ello es la empresa Clearview, dedicada al reconocimiento facial. Se toparon con límites legales en Estados Unidos, luego se fueron a Ucrania y perfeccionaron allí el reconocimiento facial. Una situación en la que todos salen ganando. Sí. Increíble. En sus presentaciones no deja de hablar del complejo digital financiero. ¿Puede volver a explicárnoslos brevemente? ¿A qué se refiere? Tenemos el siglo americano detrás de nosotros. Ese fue el siglo de los bancos estadounidenses. Hay que decir que el siglo XX estuvo dominado por los bancos estadounidenses de Wall Street. Fueron los grandes especuladores de 2 guerras mundiales, más o menos dominaban el mundo. Pero a partir de los años 70 experimentamos lo que se conoce como financiarización, es decir, el sector financiero se hizo cada vez más fuerte. Y en el curso de esta financiarización se ha aprobado cada vez más productos financieros nuevos. Y los fondos de alto riesgo, por ejemplo, también han sido autorizados. Y es como los gestores de activos se han hecho tan fuertes. Así que podría decirse que a partir del año 2000, en torno al cambio de milenio, los gestores de activos se convirtieron en los más poderosos de Wall Street. Y por supuesto, hay una empresa a la cabeza, BlackRock. El principal accionista de BlackRock es Vanguard, segundo gestor de activos. Ambas son a su vez importantes accionistas de la tercera y cuarta gestoras de activos, State Street y Fidelity. Así que no puedes concentrar más poder en tus manos. También son hermanos con Silicon Valley, porque BlackRock, Vanguard y State Street son los principales accionistas de 6 de las 7 mayores empresas de Silicon Valley. Así se ha desarrollado una simbiosis entre el antiguo instrumento de poder, el dinero, y el nuevo instrumento de poder, los datos.
Así que ahora vivimos en una nueva era, que desde hace 30 años a más tardar, en la que los datos son cada vez más importantes. Y en mi opinión, los datos se valoran ahora incluso más que el dinero. Así que el dinero es un medio de poder. El segundo y más importante medio de poder son los datos. Eso significa que ya he mencionado una conexión entre la IA y todo el desarrollo del sistema financiero. ¿Hay más conexiones? La conexión más importante entre la IA y el sistema financiero es sencillamente que Aladdin, es el sistema de análisis de datos financieros de BlackRock que el señor Fink fundó en 1988. Se subió a la nube de Microsoft en 2023 y también se conectó a la inteligencia artificial. Eso significa básicamente que ningún corredor o agente de bolsa humano normal puede seguir el ritmo de BlackRock. Así que toda esta información que se transporta en nanosegundos no puede ser rastreada por un cerebro humano. Y acabamos de ver cómo esto beneficia a BlackRock en la última semana. La semana pasada, el tercer banco de Estados Unidos, Citibank, cedió toda su gestión de activos a BlackRock. Esta cifra asciende a $80 mil millones de dólares estadounidenses. Esto simplemente se entrega a BlackRock porque BlackRock tiene más conocimiento de los flujos financieros mundiales que nadie. Es una locura. Sí. Usted ya ha mencionado a Larry Fink. Existe una conexión muy interesante. El año pasado, Klaus Schwab dimitió repentinamente de su importante cargo en el FEM. Y eso me interesaría mucho. ¿Qué pasó realmente allí? Hay una conexión directa. Klaus Schwab nombró a Larry Fink miembro de la junta directiva del FEM en 2019. Así que los dos han estado juntos en el consejo desde entonces. Solo Klaus Schwab hizo entonces algo que no creo que le gustara nada al señor Fink. Publicó un libro titulado The Great Reset en julio de 2020, poco después del estallido de la gran crisis sanitaria. No quiero mencionar el nombre de ahora. Es decir, poco después del estallido de esta crisis sanitaria. Y este libro se ha difundido por todo el mundo, se ha convertido en un bestseller y ha centrado la atención internacional muy fuertemente en el FEM. Y eso es exactamente lo que contradice la estrategia del señor Fink. Al señor Fink siempre le gusta trabajar en segundo plano. Desde 1988 ha acaparado cada vez más poder, en gran medida sin ser reconocido, y sencillamente no le ha podido gustar. Y por eso creo que Larry Fink está ahora en proceso de poner el FEM completamente bajo su propio control. Curiosamente, todo este conflicto se conoció a través del Wall Street Journal, y si nos fijamos en quién posee el Wall Street Journal, pertenece a News Corp, y el principal accionista de News Corp es BlackRock. Así que Larry Fink podría haber evitado esta publicación. No lo hizo. Por ello, se ha ocupado muy conscientemente de que el señor Schwab sea desmantelado en todo el mundo y es, por tanto, responsable de que Klaus Schwab esté ahora frío. Eso no significa que el FEM haya sido cancelado. El FEM seguirá funcionando. El FEM es una red increíble que también funciona muy bien en China, por ejemplo. Así que hay una reunión anual en Tianjin que es al menos tan grande como la reunión de Davos, donde el primer ministro chino siempre da el primer discurso, para que sepa lo bien que funciona esta red. Ya hemos hablado mucho del gran poder de las empresas digitales y financieras. Ahora estamos a punto de introducir el euro digital en octubre. ¿Puede aportar algo de contexto sobre lo que esto significa ahora? Können Sie hier den Zusammenhang mal herstellen, was das jetzt bedeutet? El gran problema al que nos enfrentamos es que nuestro sistema monetario, tal como ha funcionado hasta ahora, ya no puede funcionar a largo plazo. Así que ahora tenemos una enorme montaña de deuda que asciende a más de 350 billones en todo el mundo. Solo Estados Unidos tiene una deuda de más de 37 billones. Eso no funcionará a largo plazo. Así que en algún momento ese sistema se derrumbará. Ahora se ha mantenido con vida una y otra vez mediante una manipulación extrema, pero se está desarrollando un nuevo sistema en segundo plano. Y curiosamente, como acabamos de escuchar de Larry Fink y Klaus Schwab, el Consorcio para el Desarrollo de este Dinero Digital de Banco Central se fundó en Davos en 2019. Así que desde hace 6 años a más tardar, la gente ha estado trabajando duro en ello en segundo plano.
Más de 130 bancos estatales están desarrollando este dinero. Así que este nuevo dinero vendrá. Y este nuevo dinero llegará al mismo tiempo que la abolición del efectivo. Entonces todos nos veremos más o menos obligados a recurrir a este dinero. Por supuesto, significa que podemos estar maravillosamente controlados porque este dinero será programable. En primer lugar, puede tener fecha de caducidad. Se nos podrán imponer tipos impositivos y tipos de interés individuales. Será posible vincularnos a un sistema de crédito social. Pero también será posible aislarnos completamente de todos los flujos financieros. Eso significa control total. Y lo que mucha gente no sabe es que se trata del primer sistema monetario de 2 niveles que ha existido nunca. Habrá una CBDC mayorista. Se trata de un CBDC que se negocia entre el Banco Central y los grandes grupos financieros, es decir, las grandes compañías de seguros, los fondos de alto riesgo y los fondos de pensiones. Y habrá una CBDC minorista para nosotros, los ciudadanos normales. Y eso me lleva al euro digital. Según la señora Lagarde, el euro digital se introducirá en otoño. Muchos temen tener que utilizar el euro en la vida cotidiana. Yo no lo creo. Así que creo que empezaremos por introducir este CBDC mayorista entre los principales agentes financieros y luego introduciremos el otro CBDC. Hubo grandes problemas con la introducción. Se realizaron 4 pruebas. La primera prueba fue en la Unión del Caribe, la segunda fue en Jamaica, el tercero estaba en Nigeria y no sé dónde estaba el cuarto en este momento. En cualquier caso, hubo 4 pruebas principales y todas estas pruebas salieron mal. Así que la gente, incluso en Nigeria, no estaba preparada para aceptar este nuevo dinero. Y por eso ahora tenemos que tomar un camino diferente. No puedes ofrecérselo así a la gente. No se puede ofrecer a través de la presión como en Nigeria. Así que el efectivo estaba muy restringido. De repente, se presentaron cargos que no se habían presentado antes. Sin embargo, no fue posible repartir realmente este dinero entre la población y por eso estamos tomando un camino diferente. Y la otra forma ahora es a través de estas stablecoins. Así que no es de extrañar que un presidente estadounidense como Trump esté promocionando actualmente las stablecoins. Las stablecoins no son más que la introducción del CBDC por la puerta de atrás, porque las stablecoins son tan programables como el CBDC. Vaya, resumiendo, tenemos un nuevo sistema de divisas. Sí. ¿Que funciona de forma completamente diferente? Tengo una pregunta más. Creo que llevan décadas propagando el colapso del actual sistema financiero. Hasta ahora, sin embargo, los ciudadanos de a pie no se han dado cuenta de nada de esto. Sí, esto se debe a la enorme manipulación, así que en los últimos años se ha hecho cosas que nunca habríamos imaginado en el pasado. Empezó en los años 70 con la financiarización. Hasta los años 80, por ejemplo, las recompras de acciones estaban prohibidas porque se consideraban una manipulación desleal de los mercados. Entonces, de repente se les permitió. Antes no había hedge funds, pero de repente se permitieron. Nunca antes nos habíamos endeudado tanto como ahora. Hoy en día las deudas se declaran simplemente patrimonio especial. Así que se está produciendo una manipulación increíble y yo mismo estoy estupefacto de lo lejos que han llegado. Pero por supuesto en algún momento hay un punto final. En algún momento este sistema dejará de funcionar y los de dentro lo saben, lo están haciendo ahora. Ahora vivimos la fase final de este sistema y esta fase final está siendo utilizada por los grandes actores para saquear realmente este sistema una vez más. Así que vivimos en el saqueo absoluto de todo y de todos dentro de este sistema. Esta es una afirmación increíble. ¿Y esta introducción del nuevo sistema monetario lo retrasaría de nuevo, según le he entendido? Sí, no sé cómo se introducirá ahora. Así que si esto va a funcionar ahora a través de estos stablecoins, que introducir esto a través de la puerta trasera. Así que hay varios escenarios posibles. Así que por supuesto podría ocurrir que en algún momento se produjera un gran fallo cibernético. Y entonces nos dijeran a todos, lo sentimos, pero sus cuentas bancarias ya no pueden mantenerse en su forma actual. Solo podemos hacer todo esto a través del CBDC. Esa sería una opción. Otra posibilidad es que se llegue al extremo que ocurra una guerra y que entonces se diga que en el contexto de esta guerra, bueno, lo sentimos, así que para seguir existiendo tenemos que recurrir a esta nueva moneda. Pero también existe la posibilidad de hacerlo de otra manera. Por ejemplo, sobre el aumento del desempleo. Actualmente estamos experimentando un gran número de insolvencias y un fuerte aumento del desempleo. Eso tiene que ver con el efecto rotundo de la IA. Y así en los próximos años, en los próximos meses ya, pero también en los próximos años, tendremos cientos de millones de parados en todo el mundo.
Y luego, por supuesto, podría ser que en algún momento el gobierno dijera, bueno, tenemos que devolver a los desempleados al sistema como consumidores. Les pagamos un ingreso básico universal. Así que este ingreso básico universal será probablemente un tema muy importante en un futuro próximo. Y si entonces pagas eso, entonces supongo que lo pagarás en forma de CBDCs. Y al mismo tiempo, por supuesto, harás los otros pagos del Estado en CBDCs, por ejemplo, el pago de la pensión. Por tanto, si se incluyera a los parados y a los pensionistas en el nuevo sistema, ya se tendría una gran parte de la población en este nuevo sistema, conectado con todos los beneficiarios del subsidio familiar. Todo es posible, sí, exactamente. Funcionarios, empleados. Ahora usted ha hablado de un número creciente de desempleados en el contexto del desarrollo de la IA. ¿Puede explicarlo un poco más? Bueno, la IA está increíblemente mucho más avanzada de lo que la mayoría de la gente cree. Así que la IA, bueno, se han llevado a cabo algunas pruebas recientemente. En la actualidad, la IA siempre se clasifica intelectualmente con un CI de 150 a 160, así que 160 corresponde al CI de Einstein. Y hay que tener en cuenta que los conocimientos en IA se duplican actualmente cada 3 o 4 meses. En otras palabras, estamos a punto de que el coeficiente intelectual de la IA supere con creces al de los humanos. Y por supuesto, en conjunción con robots humanoides o impresoras 3D, por ejemplo, eso significa que muchos procesos de producción tendrán lugar sin humanos en el futuro. En el campo de los robots humanoides, en particular, una persona que trabaja como artesano en algún lugar aprende de su propia experiencia y por tanto mejora cada vez más. Un robot humanoide que realiza el mismo trabajo puede conectarse mediante inteligencia artificial a otros 10,000, 100,000 o 1,000,000 de robots que realicen el mismo trabajo y entonces aprende 10,000, 100,000 o 1,000,000 de veces más rápido. Esto significa que dentro de algún tiempo los humanos ya no tendrán ninguna posibilidad de competir contra la IA. Las entrevistas con Geoffrey Hinton son interesantes y me gustaría destacarlas. Geoffrey Hinton fue desarrollador jefe de la inteligencia artificial en Google. Es un hombre de 75 años. Dimitió hace 2 años, en mayo del 23, y dijo que todo era demasiado peligroso. Hace poco le preguntaron a Geoffrey Hinton qué le recomendaría ahora a su nieto, qué profesión debería elegir. Me dijo, yo recomendaría a mi nieto que se hiciera fontanero, pero que solo podía garantizarle que tendría trabajo durante unos 5 años, para que vea lo increíblemente rápido que avanza este desarrollo. Desgraciadamente a la gente no se le dice nada de esto. Y lo peor es que los políticos no mencionan ni una sola palabra al respecto, porque ese sería el tema más grande e importante del que todo el mundo tendría que hablar todo el tiempo. Por eso estoy haciendo esta entrevista hoy. Yo iría un poco más allá. Ahora nos enteramos de que la UE quiere introducir una identidad digital para cada ciudadano a partir de 2026. ¿Tiene esto alguna relación con todo el desarrollo? Sí, todo está conectado. Así que el DNI digital es bastante necesario porque una vez que llegue el CBDC, eso significa que cada uno de nosotros tendrá una cartera, probablemente en nuestro teléfono móvil o smartphone. Y luego hay que asegurarse de que todo el mundo sea realmente identificable para que la gente no pueda acceder a un monedero diferente. Así que si, por ejemplo, el gobierno corta el acceso a todos los flujos financieros a alguien que es considerado un manifestante o un opositor, entonces, si no hay identificación digital, podría acudir a su amigo o a un familiar y decir, ¿puedes usar tu cuenta para hacer pagos por mí? Pero si la persona puede ser identificada a través del DNI, queda neutralizada. Así que el control absoluto y total es posible. Y ese es el camino en el que estamos de momento. Y lo que estamos viviendo actualmente en Alemania es que la AfD está experimentando un ascenso sin parangón. ¿Cuál es la posición de la AfD ante todos esos acontecimientos? En mi opinión, la AfD es más o menos el equivalente de lo que ocurrió en Argentina con el señor Milei o lo que ocurrió en Estados Unidos con el señor Trump. Así que la gente que no entiende todo el contexto de fondo confía en una especie de salvador. A continuación se les promete algo, pero hay que fijarse muy bien. Realmente hay que mirar de cerca a la AfD. En primer lugar, la AfD está a favor del servicio militar obligatorio. En segundo lugar, está a favor de la OTAN, es decir, de la alianza que siempre ha liderado Estados Unidos. Y en tercer lugar, nunca oigo a la AfD criticar a las empresas digitales. Por el contrario, la señora Weidel incluso habló con el señor Musk en risa, o más o menos se lanzó sobre él y se alegró de que el señor Musk dijera algo sobre la AfD. Musk sigue posteando sobre la AfD y hace solo unos días volvió a decir que solo la AfD puede salvar a Alemania. Así que la AfD no es más que otro brazo de este complejo digital financiero.
Así que nadie debe creer que alguien que se siente hoy en el Parlamento vaya a introducir cambios importantes para nosotros. Eso se aplica tanto al lado izquierdo como al derecho. Así que toda la distinción entre izquierda y derecha no es más que engañar al público. Vivimos en una época en la que todos estos valores del pasado no se aplican en absoluto. Vivimos en una nueva era y debemos confiar en nuestro sentido común y no en nuestra posición en algún lugar de la izquierda o de la derecha. En sus entrevistas no deja de mencionar Palantir, una empresa muy interesante. Aquí tenemos el logotipo. Tengo dos preguntas al respecto. La primera, ¿qué significa Palantir en este momento? Y la segunda, ¿tiene información sobre si existen proyectos similares en Rusia o China? Bueno, ciertamente hay proyectos similares, pero echemos un vistazo primero a Palantir. Palantir fue fundada en 2004 por Peter Thiel. ¿Quién es Peter Thiel? Peter Thiel es uno de los cofundadores de PayPal, así que es un antiguo compañero de Elon Musk. Y Peter Thiel se centró muy pronto en el reconocimiento facial y la industria digital y fundó esta empresa, junto con la ayuda de la CIA. Así que la CIA también contribuyó en su momento. Y curiosamente, esta empresa pasó a trabajar no solo para la CIA, sino también para la NSA, para el FBI y ahora también trabaja para el Pentágono. También trabaja para el ejército ucraniano en la selección de objetivos de guerra y también para el ejército israelí en la selección de objetivos de guerra. Palantir es una de las empresas que más ha subido en bolsa en los últimos meses. Ahora tiene una capitalización bursátil muy elevada. La empresa se ha hecho con una increíble cantidad de poder porque vivimos en una época en la que no solo importa el dinero, sino también los datos. Y no hay nadie que posea datos verdaderamente críticos más que Palantir. Así que para mí el papel que Peter Thiel juega en esto también es interesante. Peter Thiel nació en Alemania, creció en África y ahora es una de las mayores figuras de Silicon Valley. Así que Peter Thiel también se aseguró de que su gente estuviera posicionada en el gabinete de Trump. Así que el asesor de Trump sobre criptodivisas, EIA, es un hombre llamado David Sachs. Este David Sachs también proviene de este grupo de la llamada mafia de PayPal, así que también es amigo de Peter Thiel. Y tengo que decir que cualquiera que tenga datos como Peter Thiel tiene al menos tanto poder como alguien que tiene tanto dinero y ejerce tanto poder en el sistema financiero como Larry Fink. Así que creo que si me preguntaran quiénes son los hombres más poderosos del mundo hoy en día, Larry Fink y Peter Thiel estarían justo en la cima para mí. Ahora ha mencionado la mafia de PayPal. ¿Por qué mafia? Sí, porque PayPal utilizaba métodos mafiosos para apoderarse de otras empresas en aquella época y por supuesto también se aseguraba los datos de otras. Es interesante señalar que Peter Thiel, por ejemplo, fue uno de los cofundadores de Facebook. Y la única pregunta que mucha gente nunca se ha hecho es ¿por qué Facebook es realmente gratis? La gente nunca se ha hecho la misma pregunta con WhatsApp. Nadie se pregunta por qué WhatsApp es realmente gratis. Esas cosas son gratis porque se utilizan para intervenir datos. Y se gana mucho dinero en segundo plano con estos datos. Y con estos datos también se usurpa gran parte del poder. Así que es interesante que Peter Thiel sea una de las personas que realmente metió la mano en el pastel desde el principio. Así pues, no solo el fundador de PayPal, sino también el primer cofinanciador de Facebook, es decir, estrechamente vinculado al señor Zuckerberg. Y lo que también es interesante es que una de esas personas, al igual que Larry Fink, a las que le gusta permanecer en segundo plano. Así que acabamos de tener la reunión en la Casa Blanca donde Mark Zuckerberg estaba allí, donde Bill Gates estaba allí y los dos se sentaron junto a Donald Trump y su esposa Melania. Peter Thiel no estaba ahí. Así que al hombre le gusta permanecer en segundo plano. Maneja los hilos de entre bastidores. Sí, este modelo de negocio tendrá que explicarlo de nuevo. ¿Cómo se gana dinero con los datos? Es decir, de una forma muy práctica, quizás utilizando un ejemplo. Tanto, de hecho, que puedes hacer funcionar todo Facebook con él. Los datos son lo más importante de hoy en día porque se gana mucho dinero con ellos. Así que si sabes exactamente lo que alguien compra, si sabes exactamente dónde está alguien, entonces siempre puedes hacerle exactamente las ofertas que sabes que comprará. Un ejemplo muy interesante, que ya es un poco antiguo, es que Amazon supo 2 semanas antes que una mujer estaba embarazada basándose en los datos de ventas. Así, antes de que las mujeres se enteraran por su ginecólogo de que estaban embarazadas, Amazon ya sabía 2 semanas antes que esas mujeres estaban embarazadas por su comportamiento de compra. Y luego, por supuesto, basta con hurgar en los datos para averiguar qué les gusta comprar a las embarazadas y ofrecerles la publicidad adecuada a través de su móvil o el PC.
y luego también la compran. Así que son tratos de billones de dólares en el fondo. En Rusia y China, por supuesto, también se están produciendo movimientos de este tipo. También se están fundando empresas como Palantir. Así que hay que decir que aquí en Occidente no sabemos mucho sobre China, pero lo lejos que ha llegado China con el reconocimiento facial y el desarrollo de la IA quedó patente durante la gran crisis sanitaria. En China se ha llegado tan lejos que en Shanghái, por ejemplo, cuando se produjeron los confinamientos y se dijo a la gente que no se les permitía salir de su piso, que no se les permitía salir al balcón. Cuando alguien salía al balcón, un dron volaba y anunciaba el nombre de la persona en voz alta para que todos los vecinos supieran que alguien estaba infringiendo la ley en ese momento. Como puede verse, China no se está quedando atrás en absoluto. Por el contrario, China también cuenta con el sistema de crédito social que algunos cuestionan. Eso es alguna absoluta tontería cuando se sabe todo lo que ha ocurrido en China solo durante la crisis sanitaria. Por cierto, una advertencia urgente sobre el DNIE. Así, en China, el código QR se utilizó durante la crisis sanitaria de forma similar a cómo se utiliza más adelante el DNIE. En China, varios bancos han quebrado en relación con la quiebra de un importante promotor inmobiliario. Las personas que tenían sus cuentas en estos bancos perdieron todo su dinero. Esas personas querían manifestarse y esas personas se dieron cuenta por la mañana en sus teléfonos móviles de que su código sanitario era rojo. Así que se les impidió manifestarse de esta manera. Así que ese es el mundo en el que nos deslizaremos si este DNIE se convierte en un hecho. Bien, un comentario final. He encontrado una frase interesante debajo de uno de sus videos. Alguien dice que está muy bien lo que pasa, pero que solo hay una cosa que hacer, disfrutar de mi vida todo el tiempo que pueda. ¿Qué le parece? Sí, intento hacerlo, pero tengo que dudar un poco con la segunda frase, siempre que pueda. Creo que esto durará bastante tiempo, así que la humanidad ya ha pasado por grandes crisis y eso siempre ha continuado y continuará después de estas crisis. Bueno, yo también nací en China y el carácter chino para crisis consta de dos caracteres. Uno es un peligro y el otro es una oportunidad. Y creo que incluso en estos peores momentos, en la mayor convulsión de la historia, hay que ver no solo los peligros, sino también las oportunidades. La IA en sí no tiene la culpa de lo que ocurre. La culpa es de las personas que utilizan esta IA. Y por desgracia, muy pocas empresas utilizan actualmente la IA en su propio beneficio. Si la IA se utilizara ahora en beneficio de todos nosotros, hay que decir que estaríamos ante un futuro dorado. Si todos pudiéramos dejar en manos de la inteligencia artificial todas las tareas desagradables que todavía tienen que hacer los humanos, entonces la gente sería libre de hacer lo que realmente debe hacer. Podrían ser creativos, hacer música, leer libros, reunirse y vivir sin la presión del trabajo, y así no habría límites para la creatividad humana. El problema es que la IA está actualmente en manos de muy pocas personas y muy pocas empresas que solo se interesan por sí mismas. Y ese es el gran problema que tenemos que cambiar. ¿Tiene una frase final cuando usted lo ve así todo junto? Sí, probablemente estamos viviendo la mayor convulsión de toda la historia de la humanidad y estamos viviendo el final de un gran ciclo. Y en mi opinión, el asunto va mucho más allá de lo que se discute actualmente en los círculos alternativos. Porque si imaginamos que la inteligencia artificial llegará a imponerse en la medida en que parece que lo hará ahora, entonces el dinero también se volverá completamente superfluo en algún momento. Porque entonces todo el trabajo del mundo lo realizarán robots en gran medida, es decir, más del 90%. Estos robots tendrán posibilidades de protección ilimitadas. Y si recordamos, ¿qué significa realmente el dinero? El dinero llegó al mundo después de la economía de trueque, se desarrolló a partir de esta y siempre ha sido un reflejo de cuánto trabajo humano hay en una mercancía indeterminada. Así pues, un producto es caro porque implica mucho trabajo humano. Otro producto es muy barato porque implica poco trabajo humano. Pero si este trabajo humano deja de desempeñar un papel en la sociedad, si todo es asumido por la IA, entonces el dinero tampoco desempeñará ningún papel. Así que realmente estamos viviendo en un umbral histórico. Tiene que pasar algo. Necesitamos ver que la gente tiene el control de todo y que esta nueva tecnología no se utiliza para subyugarnos a todos a unos pocos.
Lo que puedo dar como consejo personal es tener cuidado, sobre todo cuando se trata de niños y jóvenes, de que no se involucren demasiado en esta esfera digital y crean todo lo que se les pone delante. Por eso siempre hay que examinar con lupa cada dato. ¿Quién me informa? ¿Qué interés tiene? ¿Qué quiere de mí? Entonces se objetiviza todo. Cuando se trata de inteligencia artificial y de su uso en particular, hay que tener mucho cuidado con los jóvenes. Desgraciadamente, en la actualidad hay muchos alumnos, muchos estudiantes que también hacen sus trabajos con inteligencia artificial. A todas esas personas siempre les recomiendo los videos del neozelandés de origen coreano Justin Sung, S-U-N-G. Se trata de un médico neozelandés que ha hablado con bastante frecuencia sobre el efecto del uso de la IA en el cerebro humano. Eso a veces da mucho miedo. Si de joven ya no intentas analizar ciertos hechos o clasificar mucha información por ti mismo, sino que se lo dejas a la IA, entonces no estás desarrollando las estructuras básicas de tu cerebro. Se trata de un hecho muy peligroso. Si dejas que la IA haga demasiado pronto el trabajo que en realidad deberías hacer tú mismo para desarrollar tú más tu cerebro, acabas entrando en una espiral muy peligrosa. Creo que todos los padres y abuelos deberían tener mucho cuidado para que esto no les pase a sus hijos y nietos. Muchas gracias por estas palabras tan perspicaces. Una entrevista apasionante. Muchas gracias. Ein spannendes Interview. Dankeschön. Muchas gracias.